Cecilia Jiménez. Es como aceite sobre mí. Leyendo la Biblia en un año. Es el agua en el desierto y el calor. Tu salud mental. Tu palabra. Muy buenos días, Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo en este hermoso día, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. La gloria es del Eterno. Bien, mis amados hermanos, Dios me le bendiga mucho. Seguimos leyendo la Biblia y declaramos en el nombre de Jesús que vamos a poder lograr leerla en lo que resta de este año, que está prácticamente entero. Gloria a Jesús. Y vamos por el capítulo 9 de Génesis. Capítulo 9 de Génesis, y estamos también abarcando el Nuevo Testamento. Y también vamos por el capítulo 9 del libro de Mateo. Estamos leyendo 2 capítulos del Viejo Testamento y 2 capítulos del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo hombre, de mano de varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bien, dice, entramos al versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, dice el Señor. Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré,
y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entramos al versículo 18 del capítulo 9, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo joven, su hijo más joven, y dijo: maldito será Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sean Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Aquí vemos cómo Noé tira como esa maldición para su hijo más joven, Canaán, que sea siervo, por cuanto él vio su desnudez. Aquí estamos leyendo. Cuando usted pueda estudiar a profundidad, hágalo, porque no podemos entrar en detalle profundo por el tiempo. Dice el capítulo 10, seguimos leyendo la palabra bajo la comunión del Espíritu Santo, y dice el capítulo 10: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Descendientes de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sacta, Rahama y Salteca. Y los hijos de Rahama fueron Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrón, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Dice el 11: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive,
Robot, Cala y Ramsés entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Ananín, a Laabín, a Naftulín, a Pestusín, a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Dice también aquí el 15, y Canaán engendró a Sidón, sus primogénitos, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbedeo, al Samorreo y al Amoteo. Y después dispersaron la familia de los cananeos. Entramos al versículo 21 que dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y más. Arsafán engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selet, Azarmabet y a Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Orfí, Avila y Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Safar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros queremos como obviar los nombres, ¿verdad? Pero también es importante. Y de ahí, de esos nombres, nosotros también sacamos, el Señor nos ministra nuestras vidas también. Porque es así, el Señor ministra nuestras vidas y nos da detalle de alguno de esos hombres, como Minroc, que lo estuvimos hablando y estuvimos leyendo ahora mismo, y nos dice que fue el primer hombre más grande que comenzó a edificar, comenzó a plantar, se hizo grande edificando ciudades, y hasta su nombre llegó a ponerle a las ciudades que edificó. Lo dice ahí. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar inmediatamente al capítulo 9 del libro de Mateo. Bendecimos al Señor grandemente. Dice, Jesús sana a un paralítico. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, le dice el Señor al paralítico. Entonces algunos de los fariseos decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?
Porque, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y recuerde que la Biblia dice que mayores cosas que las que hizo Jesús, usted y yo vamos a hacer. Gloria a Jesús. Dice el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron eso, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y a eso vino el Señor. El Señor vino para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos hoy tener vida eterna, pudiéramos tener una reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y pues, y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios nos ayude a tener misericordia, que Dios nos ayude a mirar como Él miró, a amar como Dios amaba, nos ama. Que Dios nos ayude a tener misericordia para con nuestro prójimo, así como nosotros queremos que tengan misericordia con nosotros. Versículo 14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tirará del vestido y se hace peor la rotura. Aleluya. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Qué lindo, gloria a Jesús, aleluya. Dice el versículo 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora.
Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, lo que el maestro hacía. Gloria a Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor hermoso. Jesús le dijo: apartado, pues la niña no está muerta, gloria a Jesús, sino que tan solo duerme. Versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Dice: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Qué lindo. Ahí estaba Jesús, porque cuando Jesús llega todo cambia, todo es diferente. Gloria a Jesús, dice el versículo 34, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Aleluya, Dios tenga misericordia. Ellos decían: este está echando esos demonios por el príncipe de Bersebú, que es el diablo, que el Señor los reprenda. Oiga la calumnia tan grande que le levantaban al Señor. Y muchas veces uno no quiere encontrar tropiezo en el camino. Y a Jesús le decían hasta diablo. Que Dios nos ayude y que Dios nos fije esa meta. Que nosotros estemos concentrados en seguir hacia adelante, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. Porque si miramos para los lados, mis hermanos, nos podemos perder. Vamos a mirar a Cristo firmemente. Dice el versículo 35, Jesús unge a los discípulos, urge a los discípulos a orar por obreros. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay pocos obreros en la viña del Señor. Tú eres un obrero de Dios. Yo soy un obrero de Dios. Vamos a ponernos en la viña del Señor. Vamos a trabajar en la viña. Pues Dios está necesitando de tus manos, de tus pies. Dios está necesitando de tus labios. De aquí dice el Señor que el Señor le dice a los discípulos: vamos, oren para que Dios envíe obrero, porque las mieses, hay mucha gente, hay mucha necesidad de Dios, y muchas veces estamos entretejidos solamente en una sola cosa, pendientes solamente a lo nuestro, a lo mío, es que me interesa. No, hay gente allá afuera que necesitan de ti.
Hay gente que se están perdiendo, que necesitan tu mano, que necesitan tu ayuda. Y tú tienes la palabra, tú eres sal, tú eres la luz de este mundo. Gloria a Jesús. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Aleluya. Hermoso, hermanos, entramos al capítulo 10 del libro de Mateo y vamos avanzando en el nombre de Jesús a milla. En el nombre de Jesús vamos corriendo en el nombre de Jesús y creemos que vamos a ser más que vencedores. Dice el capítulo 10 del libro de Mateo: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón Pedro y Andrés su hermano. Mire, aquí está Pedro de primero. Simón Pedro. Aleluya. Y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y oyendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, da gracia, revestís, dad de gracia. Dice: echad fuera demonio, de gracia recibiste, dad de gracia. Aleluya. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de las túnicas de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, dice aquí. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, mire qué misterio, mi hermano. Cuando usted llegue a una casa, que usted diga: paz a este hogar. Eso es lo que está diciendo aquí. Si la casa es digna de esa paz se quedará ahí. Pero si la casa no es digna, se irá contigo nuevamente esa bendición que tú lanzaste, la cual ese hogar no es digno. Para que usted vea, mis hermanos, que hay hogares que están influenciados y hay otros que están bendecidos de parte de Dios. Un hogar cristiano, usted llega y usted siente el ambiente de paz, usted siente el ambiente de tranquilidad, pero hay otros hogares que tú llegas y tú un desasosiego, como que no está incómoda. Pero ¿qué es lo que pasa? Se te dobla ¿ah? Y siente como una cosa por aquí, una cosa, pero y el ambiente pesado, cargado, te cae como un sueño. Ay, santo Dios. Y una debilidad. ¿Qué es lo que pasa? Yo he ido a hogares así, mis hermanos. Pero qué bueno es Dios que a esos hogares también lleva liberación. Lleva liberación, porque para eso nos ha puesto Dios, para llevar liberación. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad
y sacudid el polvo de vuestros pies, como Gadara. Jesús llegó a Gadara, y usted sabe lo que hicieron la gente de Gadara. Le dijo, vétenos de aquí. Le dijeron. ¿Qué le dijeron los demonios a Jesús cuando Jesús llegó a Gadara? ¿Por qué vienes aquí? ¿Vienes para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios diciéndole a Jesús cuando él llegó a Gadara. Y después, no fueron los demonios que se lo dijeron, fueron la misma gente después. La gente se amontonó, dice las escrituras, y comenzaron a decir, sal de nuestras tierras. Ay, ay, ay. ¿Mm? Ay, 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 porque hay lugares donde usted no es bienvenido, que reinan las tinieblas. Guárdanos, Señor. Y dice aquí, cuando a ti te echen fuera de alguna casa o de alguna ciudad, que tú vayas a predicar la palabra y te digan, no, yo no quiero saber de eso, a mí no me hable de eso, sal de ahí. No le eche la perla a los cerdos, dice la palabra de Dios. Dice, y sacúdete el polvo ahí mismo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobo. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Tremendo. Aleluya. Aleluya. Somos ovejas, mis hermanos, en medio del lobo, que tenemos que trabajar con prudencia y astucia. Dice, prudente como serpiente y sencillo como paloma. Gloria a Jesús. Entramos al versículo 17 que dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaré, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Oye, ¿quién es que habla? Para que usted vea. Míralo ahí. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa, como estaba hablando ahorita, que muchas veces no queremos tener tropiezos, pero Jesús tuvo muchos tropiezos, mucho levantamiento. A Jesús cogían piedra para matarlo antes del tiempo señalado. Y Jesús agarraba y se le desaparecía. A Jesús le decían, pero es verdad que tú estás fuera de sí. Pero es verdad que tú no sabes lo que hablas, ¿eh? Hermano, esto es algo que duele. ¿Ah? Y todo eso lo pasó tu maestro, tu padre. Todo eso lo vivió con la gente. Entonces no espere flores.
No esperes que te van a tirar villas y castillas, esto no es así. A Dios que nos ayude a sentar los pies sobre la tierra. Amén, porque muchas veces muchas veces estamos creyendo que tenemos que recibir, tú no vas a recibir aplauso. Tú no viniste para recibir aplauso. El Señor no recibía aplauso de nadie. El Señor recibía ultrajos, amenazas. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bien, mis hermanos queridos, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de esta lectura de hoy, pero mañana en el nombre de Jesús, mediante y Dios nos siga ayudando, vamos a estar aquí nuevamente leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es tu salud mental. Soy Cecilia Jiménez, compartiendo con cada uno de ustedes. Dios bendiga su vida, su casa y su salud. Dios te bendiga.